Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase grabada sincrónica de la semana 10 y lo vamos a hacer eh, partiendo del tema que nos habíamos quedado en la clase presencial del sábado anterior, que fue la parte de caída libre. Entonces vamos a revisar este tema de caída libre donde incluso tenemos unos ejercicios resueltos para que a ustedes les sirva de guía y después vamos a pasar a un archivo en Excel para hacer unas prácticas de ejercicio de cada uno de los temas que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos con la caída libre, que es el otro caso de cinemática unidimensional. Ya habíamos visto en la clase el movimiento unidimensional en la dirección horizontal. Y esta vez lo vamos a ver en la dirección vertical. Es igual un movimiento unidimensional, pero esta vez en la dirección vertical. Tiene ciertas características particulares. ¿Sí? En primer lugar, hay que definir qué se considera un objeto en caída libre. En esto siempre hay eh, muchas dudas por definir qué es un cuerpo en caída libre. Popularmente se piensa que un cuerpo en caída libre es un cuerpo que simplemente se deja caer desde una cierta altura. Sin embargo, para la física se considera cuerpo en caída libre todo cuerpo que se encuentre bajo la acción de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Es decir, el objeto pudo haber sido lanzado hacia arriba, lanzado hacia abajo o simplemente que se haya dejado caer. Siempre que describa una trayectoria netamente vertical y que se encuentre bajo la acción de la aceleración de la gravedad, se considera cuerpo en caída libre. Entonces, eso era lo primero que quería aclarar, porque a veces se piensa que caída libre es simplemente dejar caer un cuerpo, y no es así. Si se lanza hacia arriba o se lanza hacia abajo, también es caída libre. Y siempre y cuando simule una trayectoria netamente vertical, porque bueno, si ya hace una forma parabólica, entonces entramos en otro tipo de movimiento que lo vamos a ver posteriormente. Conclusión. Para caída libre se considera todo cuerpo que se encuentre bajo la acción de la gravedad sin importar su movimiento inicial. Puede ser lanzado hacia abajo, hacia arriba o simplemente que se deje caer. ¿Ok? Segundo, para los efectos de la cinemática, recuerden que no se consideran los factores que intervienen en el movimiento. Por lo tanto, la fricción aquí se va a considerar despreciable. ¿Ok? Considerando la aceleración despreciable, la de la gravedad, se considera que todos los cuerpos se aceleran a una razón constante, igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Quien primero hizo este descubrimiento fue Galileo Galilei. Él dejó caer desde la torre inclinada de Pisa, en Italia, objetos de diferentes masas. Y él comprobó que los objetos de diferentes masas llegaban al suelo aproximadamente en el mismo tiempo. Más tarde, esos experimentos se validaron en condiciones de buen vacío, es decir, se hicieron los mismos experimentos dejando caer objetos de diferentes masas de una misma altura, pero en condiciones de buen vacío, es decir, que no hay fricción con el aire. Y se comprobó que efectivamente caen a una razón de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual significa que la velocidad de los cuerpos aumenta a una razón de 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de caída libre. Dice, a una piedra que se lanza desde lo alto de un edificio se le da una velocidad de 20 metros sobre segundo, directo hacia arriba. El edificio tiene 50 metros de alto y la piedra, apenas libra el borde del techo en su camino hacia abajo. O sea, esto le están indicando para que vean que se lanza desde el techo del edificio y pasa exactamente por el borde del edificio, lo cual simula una trayectoria vertical en su camino hacia abajo. ¿Cómo se muestra en la figura que lo vamos a ver a continuación? Use instante de tiempo t sub a igual a 0 como el tiempo cuando la piedra deja la mano del lanzador.
y la posición A, en la posición A, y determine el tiempo en que la piedra llega a su altura máxima. Encuentre la altura máxima de la piedra, determine la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura desde la que se lanzó, encuentre la velocidad y la posición de la piedra en t igual 5 segundos. Entonces, el dibujo es este que está aquí. ¿Ven? Una persona en el techo de un edificio lanza una piedra hacia abajo. Se considera el punto A como el punto de partida. Mire, aquí hay una cuestión importante que yo la voy a dibujar aquí. Ustedes deberían siempre hacerlo a la hora de analizar cualquier tipo de movimiento y es establecerse un sistema de referencia. Es decir, un sistema de coordenadas. Como el movimiento comenzó aquí, es aconsejable colocar el origen del movimiento, hacerlo coincidir con el origen del sistema de coordenadas. Entonces yo voy a colocar aquí mi sistema de coordenadas, donde voy a considerar entonces que el punto A se encuentra en el origen, es decir, en el punto 0, punto y coma 0. 0 en X, 0 en Y. Entonces, ¿para qué? Para poder analizar el movimiento correctamente. Todo lo que, esto es mi sistema de referencia, cada cual se puede establecer su propio sistema de referencia. Pero de acuerdo a mi sistema de referencia, el cuerpo fue lanzado hacia la dirección positiva del eje de las Y. Entonces, todo lo que va en la dirección del eje positivo de las Y debe tomarse como positivo. Y todo lo que va en la dirección del eje Y negativo, que sería para abajo, debería tomarse entonces como negativo. Entonces, eso es de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿Ok? Conclusión. En base a eso, yo tengo que establecer las ecuaciones para definir el cálculo de cada uno de los parámetros cinemáticos que hay aquí. En este caso, se considera que la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, por lo tanto va en la dirección del eje negativo de las Y. ¿Ok? En las fórmulas cinemáticas que se manejan aquí, ya se considera el signo negativo dentro de la ecuación. Por ejemplo, para calcular la velocidad, sería la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Esta es la ecuación básica, que es la misma que habíamos visto ya en el movimiento en la dirección horizontal, sino que aquí la aceleración sí es conocida porque es la gravedad 19,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el signo negativo lo único que me indica es que la gravedad apunta en la dirección del eje negativo de las Y. Cuando yo sustituyo aquí el valor de la gravedad, simplemente pongo 9,8. Ya no pongo signo negativo porque el signo está incluido en la ecuación. Y así sucesivamente con el resto de ecuaciones. Por ejemplo, la que me permite a mí calcular el desplazamiento en Y, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Observen que es la misma ecuación cinemática en la dirección horizontal, pero aplicada al caso de la dirección vertical, donde se toma en cuenta la gravedad con signo negativo que ya está incluido en la ecuación, y ahora el desplazamiento es en Y, no en X, por eso se llama delta Y. Entonces, en conclusión, me piden que calcule el tiempo que le toma alcanzar el punto B. En el punto B ocurre lo siguiente, que este es el punto de altura máxima, el punto donde la altura se hace máxima. Cuando se lanza un objeto hacia arriba y llega a este punto, su velocidad en este punto se hace 0. Por efectos de la gravedad, el cuerpo va a estar subiendo una determinada cantidad de altura de acuerdo a la velocidad que le aplicaron, pero va a llegar a un punto en que ya
su velocidad en la medida que el cuerpo sube va disminuyendo en una razón de 9,8 metros sobre segundo, hasta que finalmente se hace cero. En este punto la velocidad se hace cero. Si yo me voy aquí a la fórmula de velocidad, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿ok? Y tomando en cuenta que la velocidad final en este punto es cero, pues entonces yo puedo de aquí despejar el tiempo, aquí, eso es cero aquí, me queda menos velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, como la gravedad la aceleración es la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el despeje matemático que sale aquí, ¿ven? Observen que si esto es cero, esto sería igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Si despejo el tiempo aquí, me va a quedar, esto es menos v sub 0 sobre menos gravedad. Observen que todo está arreglado para que de ninguna manera, bajo ningún concepto, el tiempo quede negativo, porque este signo negativo se va a cancelar con esto. Como la velocidad inicial que se le dio al objeto es de 20 metros sobre segundo y es hacia arriba, pues la tomo aquí ahora ya como positivo. Este signo no es de la velocidad propiamente, sino del despeje matemático. Eso sería 20 metros sobre segundo. Y eso dividido para 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar el valor del tiempo, no hay nada negativo, me queda 2,04. Con esta ecuación de aquí, puedo calcular entonces ahora el desplazamiento, ¿ok? O la posición en final en Y. Toma en cuenta que si partimos del punto A, que es el origen, entonces Y sub 0 es igual a 0. Es decir, la posición inicial de la que partió, la tomo como 0. Por lo tanto, si el delta Y es YB menos YA, y esto es 0, pues entonces simplemente puedo dejar la fórmula como YB, que sería igual a la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, por el tiempo que le toma llegar al punto de altura máxima, que es 2,04, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, lo cual nos da 20,4 metros. Es decir, que él ascendió desde el punto A al punto B 20,4 metros. Esto no es la altura desde el suelo, porque recuerden que el edificio tiene 50 metros de altura, que está aquí indicado. Si me piden la altura desde el suelo, tendría que sumar estos 20,4 metros más los 50 metros que tiene el edificio. En total, 70,4 metros. Ahora bien, después me piden la velocidad cuando pasa nuevamente por el punto de partida. Tomando en cuenta que el objeto hasta llegar a este punto regresa a su nivel de lanzamiento, significa que llega a su posición inicial igual, lo cual se vuelve simétrico este movimiento, esta parte del movimiento. Le voy a marcar aquí. Esta parte del movimiento se vuelve simétrico, lo cual indica que el tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada. ¿Por qué? Porque el proyectil, el objeto, regresa a su nivel de lanzamiento. Por lo tanto, si el tiempo de subida me dio 2,04, esto debe ser 4,08. Eso se puede comprobar. Se puede comprobar con esta misma ecuación de aquí, tomando en cuenta que la posición inicial es 0 y la posición final también es 0. Por lo tanto, me queda aquí 0 es igual a 20t menos 4,9, que es 9,8 dividido por 2, por t al cuadrado. Entonces me queda una expresión de tipo cuadrática que se puede despejar fácilmente aquí el tiempo. Al despejar el tiempo nos va a quedar 4,08, igual que esta suposición que hemos hecho aquí. Se puede comprobar. Entonces después me piden
cuál es la velocidad cuando pasa exactamente por este mismo punto, por el punto de lanzamiento. Como el tiempo es 4.08, al sustituir en la expresión, que podríamos hacerlo también en esta, por ejemplo, velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, y ya tengo que el tiempo es 4.08, 4.08, la gravedad es 9,8, la velocidad es 20 metros sobre segundo, debe dar menos 20 metros sobre segundo. Aquí se calculó de otra forma. ¿Ven? Velocidad en Y cuando pasa por el punto A es 20 metros sobre segundo por simetría, como está elevado al cuadrado, más 2 por menos 9,8 por 0 menos 0. 0 menos 0 es lo que le estaba diciendo hace un rato, que la posición final y la inicial coinciden, por lo tanto se puede poner aquí como 0 menos 0, lo cual nos da menos 20 metros sobre segundo. Esto confirma la simetría, porque el cuerpo fue lanzado hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Es decir, está regresando con la misma magnitud de velocidad, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque ahora está en la dirección del eje Y negativo, esa velocidad. Entonces, esa es la idea hasta ese punto. Ahora, el cuerpo sigue descendiendo y pasa por otros diferentes puntos, por ejemplo, el punto D, que tampoco es el punto final, es otro punto D. ¿Ok? Ese punto, para pasar por ese punto le tomó 5 segundos, que eso me lo da de dato el problema. Entonces yo puedo saber cuál es la posición en el punto, la velocidad y la posición en el punto Y para t igual 5 segundos. Simplemente, como ya tengo la expresión de la velocidad para cualquier valor de tiempo y tengo la velocidad con la que salió, pues simplemente voy evaluando para el tiempo que me piden. En este caso me piden para t igual 5 segundos. Y me dice aquí, me da el resultado de que cuando pasa por este punto ya lleva una velocidad de menos 29 metros sobre segundo. El signo negativo indica que sigue descendiendo, es decir, que continúa en la dirección del eje Y negativo. Entonces, también puedo calcular la posición final, o mejor dicho, la posición en el punto D, no es final, porque todavía no ha llegado a su punto final del recorrido. Pero la posición en el punto D se puede calcular así. Bien, utilizando esta ecuación de aquí, delta Y es igual a B sub 0 por T menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y evaluando para 5 segundos. Y me da la posición en Y, que es de menos 22,5 metros. La posición negativa me está indicando que está descendiendo en la dirección del eje Y negativo, tomando como referencia el punto de partida, que es el punto A. Entonces ahí están calculadas todas las cuestiones que nos piden para este ejercicio. No, este es un ejercicio clásico porque aquí se nos pide prácticamente todo lo que se puede pedir en un ejercicio de este tipo. Y esa sería la explicación que quedó pendiente con respecto a caída libre. Vamos a ver ahora, le voy a compartir la pantalla de un archivo de Excel donde yo les traigo aquí ahora otros ejercicios de revisión. Ustedes tenían este deber que tienen que realizar, donde hay ejercicios de eh, cálculo de velocidad instantánea, cálculo de velocidad promedio, cálculo de velocidad con movimiento rectilíneo uniforme, cálculo de velocidad, aceleración y tiempo con movimiento rectilíneo uniformemente variado, y les traje un ejemplo de cada uno para revisarlo. Entonces, vamos con el primer ejemplo y sería el siguiente. Este me parece que incluso está en el deber. Si está, no hay problema porque ya le tienen adelantado y ya tendrían uno resuelto ya del lado de acá que les puede servir para incluirlo en su trabajo. Dice, en la figura se muestra una gráfica de posición versus tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad promedio en el intervalo de t igual 1,5 segundos a t igual 4 segundos. Determine la velocidad instantánea en t igual 2 segundos.
Bien, lo primero es la velocidad promedio. Recuerden que la fórmula de la velocidad promedio es desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo para el cual ocurre dicho desplazamiento. Se representa así como b negada o b media y es igual a la posición final menos la posición inicial entre instante de tiempo final menos instante de tiempo inicial. La posición final se determina para el instante de tiempo final y la inicial para el instante de tiempo inicial. Si vamos al intervalo de 1,5 que está aquí, 1,5 estaría aquí, y yo me voy acá hacia arriba a ver qué posición tiene la partícula, vemos que toma el valor de 8. Si nos vamos acá al otro extremo del tiempo, que es 4 segundos, y nos vamos acá a la gráfica, podemos ver que toma un valor de 2. Por lo tanto, la posición final sería 2 y la posición inicial sería 8. Eso fue lo que hice aquí, 2 menos 8 entre 4 menos 1,5. El instante de tiempo final es 4 y el instante de tiempo inicial es 1,5, lo cual nos da eh, menos 12 metros sobre segundo. Esto es con signo negativo. Entonces sería, aquí está la ecuación, 2 menos 8 dividido para 1, aquí yo me equivoqué, esto es 4 aquí. Lo arreglamos ahorita, 4 menos 1,5, sería menos 2,4. Correcto, ahí sí estamos bien porque 12 me parecía ilógico. Bueno, le arreglamos aquí y no hay problema. Entonces me queda menos 2,4 metros sobre segundo. Observen que queda negativo la velocidad promedio. La velocidad puede quedar positiva o negativa. En este caso queda negativa porque la partícula está cambiando la posición de una posición mayor a una posición menor. Es decir, en términos de movimiento en el eje horizontal, nos estaríamos desplazando en la dirección negativa del eje de las X. Nunca esto es provocado por el tiempo. Recuerden que el tiempo es siempre positivo, es una cantidad escalar y siempre transcurre en una sola dirección. Entonces, esa sería la velocidad promedio. Es evidente que debe quedar negativa porque hay una pendiente negativa aquí en el caso de la curva, igual que con la recta tangente que pasa por acá, que ya lo vamos a ver. Dice, determine la velocidad instantánea en t igual 2 segundos. Entonces, t igual 2 segundos está aquí. Aquí. Si yo quiero determinar la velocidad de la partícula en t igual 2 segundos, yo debería trazar, de acuerdo a la definición de la velocidad instantánea, una línea recta que pase tangente a ese punto, que ya está trazada aquí. Si no está trazada, ustedes la pueden trazar, una línea que pase tangente a ese punto. Y una forma de calcular la velocidad instantánea es calculando la pendiente de esta línea recta que pasa tangente a este punto. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir dos valores, un intervalo de dos valores, dentro del cual se encuentre el instante de tiempo que yo estoy considerando. Por ejemplo, puede ser de 1,5 a 2,5. Voy a ver cuánto vale la línea recta en estos dos puntos. Observen que cuando vale 2,5 toma el valor de 4. Y cuando vale 1,5 toma el valor de 8. Entonces, esto, para allá la pendiente, esto de aquí también es una ecuación de una recta y esto también es otra ecuación de una recta. Por lo tanto, sería posición final o el punto 2 menos el punto 1 dividido para el instante de tiempo 2 menos el instante de tiempo 1. En este caso sería 4 menos 8, 4 que nos dio aquí para 2,5 y 8 que nos dio para 1,5, 4 menos 8 entre 2,5 menos 1,5.
lo cual nos da menos 4 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad instantánea en el punto que corresponde a t igual 2 segundos. Nos da con pendiente negativa y es evidente que esta línea recta tangente tiene una pendiente negativa. Entonces, ese sería el valor de esa velocidad instantánea. Si me hubiesen dado la función matemática de esta curva, se podría hacer a través del cálculo de la derivada. Pero en este caso, como no me dan la función, debo aplicarlo de esa forma, que es mediante el cálculo de la pendiente. ¿La pendiente de quién? De la línea recta tangente que pasa ese punto. Aquí hay otro ejercicio, dice, una población bacteriana tiene un crecimiento dado por una función, que es P de t y es igual a 5000 más 10.000 t al cuadrado, siendo el tiempo medido en horas. Se pide que calcule la velocidad de crecimiento instantáneo para t igual 10 horas. Entonces, como yo planteé aquí, le hice aquí todo esto con el editor de ecuaciones, ustedes lo pueden hacer así también. Velocidad es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la relación delta x sobre delta t, que matemáticamente equivale a calcular la derivada de del desplazamiento con respecto al tiempo. Claro, aquí no es desplazamiento. Aquí le podríamos cambiar esta por P, igual que acá. Que en este caso no lo estamos aplicando con una variable en el eje X, sino con el crecimiento lineal de una bacteria. Entonces, pero bueno, se aplica igual, la razón es la misma. Entonces, aquí lo que hay que hacer es hallar la derivada de esta función con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esta función, recuerden que la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de 5000 es 0. Y la derivada de una función del tipo a por x a la n sería n multiplicado por a y a n de resto 1. En este caso 2 por 10.000 y por t elevado a la 2 menos 1, que sería 1. En conclusión, 2 por 10.000 nos da 2000, 2000t elevado a la 1. Esta sería ya la derivada. Si quiero ahora calcular la velocidad de crecimiento para t igual 10 horas, pues entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el tiempo por 10 horas en esta función de la derivada. Y nos da 20.000 unidades por hora. No le quise poner aquí cuál es, si es metro, porque no debe ser metro, porque esto es crecimiento de una unidad de bacterias. Debe estar en micrómetros, por ejemplo. Pero como aquí no lo especifican, le dejé puesto en unidades por hora. ¿Bien? Entonces, aquí tengo otro ejercicio, pero este ya tiene que ver con una combinación de movimiento rectilíneo uniforme con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Quise traerle uno combinado para que vean cómo se aplica en un solo ejercicio los dos tipos de movimiento. Entonces dice, la figura representa parte de los datos de desempeño de un automóvil propiedad de un orgulloso estudiante de física. Calcule la distancia total recorrida al calcular el área bajo la línea de la gráfica. Esto se puede hacer mediante las fórmulas correspondientes, pero también se puede hacer desde el punto de vista gráfico. Y ya le voy a decir por qué. Dice, ¿qué distancia recorre el automóvil entre los tiempos de t igual 10 segundos y t igual 40 segundos? Dibuje una gráfica de su aceleración en función del tiempo. Escriba una ecuación para x como función del tiempo y cuál es la velocidad promedio de t igual entre t igual t segundos y 50 segundos. Bien, yo me concentré fundamentalmente en este literal E, para que ustedes después terminen, porque esto creo que está en el deber, hagan los otros que son más simples. El E es el que me interesa aquí porque es un literal típico de examen. Entonces, ¿qué es lo que me piden en el literal E? Calcular la velocidad promedio desde 0 a 50 segundos, es decir, para todo el recorrido. Entonces, la velocidad promedio para todo este recorrido es el desplazamiento que haga la partícula desde este punto a este punto. Es decir,
el desplazamiento durante todo este tiempo que está aquí, dividido para el tiempo que le tomó realizar dicho desplazamiento. Pero hay que tomar en cuenta algo aquí, que este movimiento tiene que dividirse en 3 tramos. Tramo número 1, tramo número 2 y tramo número 3. ¿Por qué hay que dividirlo en 3 tramos? Porque los 3 no tienen el mismo comportamiento. Aquí en este tramo de aquí, la partícula se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observen que la velocidad se incrementa linealmente con el tiempo y eso lo hace bajo condiciones de aceleración constante. En este punto de aquí también tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en esta parte de aquí tenemos movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, no son iguales en cuanto al tipo de movimiento los 3 tramos. A pesar de que el 1 y el 3 sí son movimientos rectilíneos uniformemente variados, también hay que tratarlos por separado porque la aceleración aquí no es igual que la de acá. Entonces, tiene un tratamiento diferente también. Entonces, lo aconsejable es tratarlo por tramos independientes. Yo lo hice aquí, dice tramo 1. El tramo 1 tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo tanto, las 4 ecuaciones cinemáticas derivadas del cálculo son válidas para este tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces, con esta de aquí, que es un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo, pude calcular cuánto se desplazó en ese tramo, 250 metros, solo para el tramo número 1. Es decir, desde 0 hasta, hasta aquí, que es el valor del tramo número 1, que son 10 segundos. Luego, calculamos, bueno, el intervalo de tiempo son 10 segundos. Luego calculamos para el tramo número 2. ¿Ok? Para el tramo número 2, el tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad de aquí se mantiene constante. La velocidad de aquí se mantiene constante. Observen que no cambia durante este intervalo. Y esa velocidad desde 50 metros sobre segundo que lo está indicando ahí. Por lo tanto, me voy a la única expresión que hay para calcular desplazamiento en función de la velocidad y el tiempo, que es velocidad por el tiempo. Como la velocidad es constante, simplemente se multiplica por el tiempo. El tiempo son 30 segundos, que sería desde 10 segundos hasta 40 segundos. Por lo tanto, sería 50 por 30 segundos, que nos da 1500 metros. Ya tengo el desplazamiento en la cual se mueve este automóvil durante esos 30 segundos a razón de una velocidad constante. Luego, al llegar al punto B, producto probablemente de la aceleración de los frenos, él comienza a reducir su velocidad de forma lineal, bien, en forma descendente, es decir, que está disminuyendo su velocidad hasta que finalmente se hace cero, porque eso es lo que me está indicando aquí el gráfico. Entonces, en este punto, o en este tramo, se trata como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, con aceleración constante. La fuerza de los frenos provoca una desaceleración constante del automóvil. Entonces, aplico la misma fórmula válida para movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un medio de la velocidad más, inicial más la velocidad final por el tiempo, y nos queda un medio de 40 más 10. Recuerden que la velocidad final en este tramo es 0. La inicial es esta que está aquí, de 50 metros sobre segundo. De hecho, aquí hay un problemita que lo voy a corregir también, que ahora me acabo de dar cuenta, que aquí es 50, que es la velocidad inicial. Y eso nos debe dar aquí 250 también. 250 metros. ¿Ok? Entonces, cambiamos aquí también.
Y esto nos daría 2000 dividido para 50, lo cual nos da 40 metros sobre segundo. Entonces ahora sí está correcto. En conclusión, aquí yo le hice el cálculo, pero le podemos cambiar aquí. Listo, 40 metros sobre segundo. En conclusión, que fíjense cómo para calcular aquí una velocidad media o promedio, yo puedo dividir un proceso en 3 tramos y tratar a cada uno de ellos de forma individual. Hay que tener claro, eso sí, cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, cuando es rectilíneo uniforme y cuando es movimiento rectilíneo, cuando regresa nuevamente a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y recuerden que la velocidad promedio, si es de todo el recorrido, es desplazamiento total entre el intervalo total. Por lo tanto, yo tendría que sumar todos los desplazamientos individuales y dividir para la suma de todos los intervalos de tiempo individual. Esto es una pregunta típica de examen. El gráfico es necesario hacerlo. Aquí se lo dan de dato, pero si no se lo dan de dato, usted debe dibujar este gráfico. Aunque sea a mano, como quiera, pero tiene que dibujar este gráfico. ¿De acuerdo? Porque esa es la guía precisamente de lo que hay que hacer en todo el problema. Les decía que hay una forma de calcular también los desplazamientos como un área, porque fíjense que aquí lo que se forma es un triángulo. Por ejemplo, en el tramo número 1, usted lo que tiene aquí es una figura geométrica totalmente conocida, que es un triángulo. Este triángulo que se forma aquí, donde aquí tiene la altura y aquí tiene, esto sería la altura y esto sería la base. Y el área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura. ¿La altura qué cosa es? La velocidad. La altura es la velocidad y la base es precisamente el tiempo. Y es precisamente lo que tienen ustedes aquí. Un medio de la base por la altura. La altura es la velocidad y la base es el tiempo. Es decir, que todo esto se puede calcular como un área bajo la curva. En el caso del tramo de A a B, observen que es un rectángulo. Y el área de un rectángulo es un lado por el otro lado, que es precisamente la velocidad por el tiempo. Y así con el otro tramo que también se vuelve a formar un triángulo. Entonces, es posible calcular desplazamiento como área bajo la curva, porque el desplazamiento precisamente es el área bajo la curva. O sea, esta forma le equivale a calcular un desplazamiento. Eso es lo que le está diciendo ahí. O lo calcula con la fórmula o lo calcula como un área bajo la curva. En este caso le piden que lo calcule como un área bajo la curva. Entonces tendría que hacer este planteamiento. Bien, aquí tengo otro ejercicio. Dice, un avión toma una pista con una aceleración, toma pista con una aceleración de menos 20 metros sobre segundo al cuadrado y recorre en línea recta 20 metros. El vector unitario i lo que me está indicando es que todo el recorrido del avión se está produciendo en la dirección horizontal. Es el proceso de aterrizaje de un avión en una pista de un aeropuerto. Dice, ¿con qué velocidad toca la pista? Entonces, yo lo que tengo como dato aquí es, primero, no conozco la velocidad inicial. Segundo, la velocidad final sí la conozco porque dice que aquí se detiene. Entonces, ese es un dato importante aquí. Entonces, también tengo la aceleración con la que el avión toca pista, que es de menos 20 metros sobre segundo al cuadrado, y esa aceleración se supone que la mantiene durante el proceso en que él eh, se detiene por completo. Es decir, él va a reducir su velocidad al tocar pista a una razón de menos 20 metros sobre segundo al cuadrado, y va a recorrer 200 metros. Entonces, lo que nos piden aquí es, primero, con qué velocidad toca la pista. Yo utilizo las ecuaciones cinemáticas que ya habíamos visto. Entonces tengo velocidad inicial es igual a menos a por el tiempo.
La velocidad final es cero, por eso la puedo hacer cero aquí y de aquí despejar la velocidad inicial. Sería menos aceleración por el tiempo. Pero no tengo el tiempo. Por lo tanto, esta ecuación debería quedar planteada ahí. Como sí tengo el desplazamiento, yo puedo recurrir a esta ecuación cinemática que es v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Tomando en cuenta que la velocidad final es cero, pues entonces puedo despejar la velocidad inicial. Velocidad inicial al cuadrado sería igual a menos 2a por delta x, ya despejando matemáticamente. Me da 8.000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Si a eso le hallo la raíz cuadrada, como está aquí, nos da 89,44 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad inicial con la que el avión toca la pista. Como ya tengo la velocidad inicial, puedo regresar aquí a esta ecuación de aquí y despejar el tiempo. Tiempo sería igual a la velocidad inicial dividido para la aceleración. Hay que tomar siempre en cuenta los signos negativos, no se pueden equivocar. Mira como yo los coloqué aquí, de forma tal que de ninguna forma, no hay razón ninguna para que el tiempo pueda quedar negativo y eso no puede ocurrir. Entonces, el tiempo me queda 4.47 segundos, que es lo que le toma al avión finalmente detenerse. Y también puedo calcular la velocidad, porque me dicen aquí con qué velocidad constante un auto recorrería esa distancia en el mismo tiempo. Como es velocidad constante, pues simplemente delta x igual a velocidad por el tiempo. Despejando la velocidad, pues entonces sería delta x sobre delta t. Como es la misma distancia, 200 metros, y sería con el mismo tiempo que le tomó al avión, pues entonces el auto debería desplazarse a una velocidad de 44.74 metros sobre segundo. Si ustedes quieren, después le hacen la conversión a kilómetros por hora para que sepan más o menos a cuánto equivale eso en kilómetros por hora, que es la unidad que fundamentalmente nosotros manejamos, la entendemos mejor. Entonces, en conclusión, aquí están las tres respuestas. Ejercicio simple de sustitución, pero hay que analizarlo bien. Sacar los datos, utilizar las ecuaciones, ver cuál de ellas me sirve. ¿Ok? Entonces, vamos con otro más de caída libre para concluir con esta clase de hoy. Dice, desde un globo que se encuentra a 100 metros de altura se deja caer un objeto. Determinar cuánto tiempo tarda el objeto en tocar el suelo si el globo está en reposo. ¿Cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo si el globo, aquí no dice globo, vamos a arreglarlo de una vez. ¿Listo? Para que no haya errores. Ascendía a 1 metro sobre segundo. ¿Y cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo si el globo descendía a 1 metro sobre segundo? Entonces, fíjense, se dan las tres condiciones para que un cuerpo esté en caída libre. O se deja caer, o se lanza hacia arriba, o se lanza hacia abajo. Las condiciones cambian por lo siguiente. Primero, si se deja caer, que es lo que me piden en el literal A, entonces la velocidad inicial sería 0. Utilizo las ecuaciones cinemáticas que ya hemos visto que aquí están. Estas son las 4 ecuaciones cinemáticas aplicadas a caída libre. Bien, tomando el sistema de referencia como yo lo tomé en el ejercicio de la presentación. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Desplazamiento es igual a 1/2 de velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Y las otras ustedes la conocen. Lo que ha cambiado aquí es primero, que ya no es delta X, sino delta Y. Y segundo, que la aceleración es conocida. Es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y se le coloca el signo negativo aquí, indicando que está apuntando en la dirección del eje negativo de la Y. Entonces, como aquí lo que tengo es la altura, como dato, yo puedo partir del hecho de utilizar esta ecuación que está aquí, la tercera ecuación, esta de aquí. Si quiere le podemos poner un número aquí, 1, 2, 3 y 4. Entonces, con la tercera ecuación yo podría trabajar perfectamente. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en el primer caso es 0 y todo este término se me elimina.
lo cual me simplifica bastante esta ecuación de aquí, y tengo el desplazamiento, que es, se sabe que el globo está a 100 metros de altura, entonces si yo me hago el dibujito aquí del globo, y yo tengo que situar aquí mi sistema de referencia, que esto es importante, voy a ubicar mi origen del sistema de referencia precisamente donde comienza el movimiento, porque el movimiento comienza de aquí, de un objeto que salió del globo. Si esto llega aquí al suelo, entonces llegaría como posición final a y igual menos 100 metros. ¿Por qué menos 100? Porque yo voy a considerar como mi punto de partida el punto 0, punto y coma 0. Es decir, que va a salir de y sub 0 igual a 0. Por lo tanto, como va a descender, todo lo que va a descender son 100 metros porque el globo se encontraba a 100 metros de altura. Pero en cuestión de posición llegaría a menos 100 metros porque estoy disminuyendo la posición en la dirección del eje negativo de las y. En conclusión, siempre debo tomar el sistema de referencia así. Se puede tomar al revés, pero entonces las ecuaciones cambian también. Yo particularmente prefiero hacerlo así. Entonces, despejando el tiempo de aquí, me queda menos 2 por delta y sobre la gravedad. Ahora, tomen en cuenta que el desplazamiento es menos 100 metros, por lo que le estoy explicando aquí, que va en la dirección del eje negativo de las y. Con eso se cancelan los signos negativos aquí, no hay ningún problema, no va a quedar nada negativo dentro de la raíz para que no quede ningún error, y nos da que el tiempo es 4.51 segundos. Ese es el tiempo que le toma descender si se deja simplemente caer. Ahora bien, si no se deja caer y se lanza hacia arriba, aquí las cosas cambian, porque ahora la velocidad inicial no es cero. Esta velocidad de aquí inicial no es cero, es de 1 metro sobre segundo. Pero igual sí tengo que seguir trabajando con esta ecuación. ¿Por qué? Porque no tengo la velocidad final. O sea, no puedo trabajar con esto porque no tengo la velocidad final. Aquí tampoco tengo velocidad final y aquí tampoco. Entonces, debo seguir trabajando con esta de aquí, de acuerdo a los datos que me proporciona el problema. En conclusión, tengo el desplazamiento que es menos 100. Tengo la velocidad inicial que es 1, así que 1 por t es simplemente t. Y me queda menos 1 medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Si ahora arreglo la ecuación, pasando este 100 para el otro lado, finalmente arreglada la ecuación, me queda así. Lo cual es una ecuación cuadrática de segundo grado, que se resuelve hallando las raíces de esa ecuación cuadrática, que se puede hacer por factoreo o se puede hacer por la fórmula que es esta que está aquí. Menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Yo incluso ya me creé una formulita aquí en Excel, que si quiero se las dejo ahí para que ustedes las puedan hacer después también, para calcular esto aquí. A es menos 4.9, aquí están los valores, menos 4.9, B es 1 y C es 100. Entonces yo me creé ya la fórmula aquí. Esta misma fórmula la creé con el Excel. ¿Ok? Le dejé las celdas fijas para después volver a copiar la fórmula acá, porque ¿qué pasa? Que esta fórmula produce dos raíces. Entonces tengo que usar la misma fórmula, pero en un caso aquí utilizo con el signo más y en otro caso aquí utilizo con el signo menos, porque acuérdense que hay dos operaciones aquí, más menos. En una tengo que sumar y en otra tengo que restar. Entonces hice la fórmula aquí, que es una fórmula simple de coger este valor, sumarlo, aplicarle la raíz cuadrada, multiplicarlo por 4,6 y dividir todo eso para 12. Aquí le tengo la fórmula hecha. Ustedes pues la pueden copiar porque este archivo se los voy a dejar también a ustedes. Y entonces, copio la fórmula, le puse F4 para dejar fijas las columnas y las celdas, y aquí nada más que a la misma ecuación le cambio el signo más por el signo menos aquí. Y entonces me calcula las dos raíces. Entonces observen que una queda positiva y la otra queda negativa. El tiempo nunca es negativo.
Entonces, cuando se trabaja con esta ecuación así y se calculan las dos raíces, hay que desechar este valor que queda negativo aquí. Es decir, en el tiempo no puede quedar ni cero ni negativo. Así que si te queda un valor de cero negativo, hay que desecharlo y no tomarlo en cuenta. Por lo tanto, la solución es 4.62. Para el caso de que el objeto es... una cuestión que no les dije aquí, importantísimo. Dice, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo si el globo ascendía a 1 metro sobre segundo? Ojo, si el objeto sale de un globo que está en movimiento, el objeto tiende a salir con el mismo movimiento y la misma velocidad que llevaba el globo. Esta velocidad no es del objeto, esta velocidad es del globo, según el dato. Pero como el objeto salió del globo, la velocidad del objeto es la misma que llevaba el globo y en la misma dirección. En el caso del literal C, dice cuánto tiempo tarda el objeto en llegar al suelo si el globo descendía a 1 metro sobre segundo. Si está bajando a 1 metro sobre segundo, pues entonces, y de ahí se cae un objeto, pues tiende a salir con la misma velocidad que llevaba dentro del globo. Por lo tanto, hay que tomar aquí para el literal C, velocidad inicial menos 1 metro sobre segundo. El procedimiento es exactamente el mismo, solo que al sustituir aquí ya no es por 1, sino por menos 1. Entonces la ecuación me queda ahora menos 4,9 menos t más 100. Yo volví a copiar la fórmula, no es necesario volverlas a hacer, solamente lo que tienes que cambiar aquí es que b ya no es 1, sino menos 1. Volvemos a copiar la fórmula, la transcribimos aquí, la copiamos, siempre y cuando tenga aquí los valores fijos, pero después tienen que verificar que tomen los valores de esta posición de aquí, simplemente aquí cambiando el número de la celda nada más. ¿Ok? Como ahora está esto en la celda 91, 92 y 93, pues yo le cambié los números de las celdas y me volvió a calcular la fórmula. Igual me queda un valor positivo y uno negativo. El negativo hay que desecharlo porque el tiempo no puede ser negativo. De forma tal que ahora me queda 4.4166. Todo es consecuente, tiene su lógica. Entonces, ahí está resuelto el ejercicio con otra característica muy interesante y otra forma de resolverlo a través de ecuaciones de tipo cuadrática. Entonces, ahí les dejo ese ejercicio. Les voy a subir el archivo a la plataforma, les voy a subir el video grabado y espero que no haya ningún inconveniente para resolver este ejercicio. Lo pueden hacer tranquilamente, si tienen algún problema me avisan y debemos practicar toda esta parte de aquí que es muy importante para las carreras de ingeniería. Entonces, eso sería todo por el momento y nos veríamos entonces